Vamos a leer los versículos 9 a 12. Primera Juan 5, 9 a 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos, por favor. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Pidiéndote que seas tú por medio del Espíritu Santo de Dios, abriendo nuestro entendimiento, quitando toda ceguera, quitando toda sordera, disponiendo nuestros corazones para adorarte y por medio de esta adoración recibir tu palabra en espíritu y verdad. Oramos para que tu palabra fluya, corra y sea prosperada y cumpla el propósito para el cual hoy es proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche empieza con la pregunta: ¿es verdadero y suficiente el conocimiento que tenemos o que tengo, cada uno de nosotros tiene, de Jesucristo? Y vamos a ir pasando por la palabra de Dios para entender cuán importante es en este tiempo que cada uno de nosotros evalúe y se evalúe delante del Señor y pida al Espíritu Santo traer revelación. Porque es imprescindible que usted y yo tengamos un conocimiento verdadero, amplio, suficiente acerca de Cristo, si es que realmente nosotros somos cristianos. Dios había revelado a Israel por medio de sus profetas las características que el Mesías que Dios había prometido iba a tener. El deseo de Dios era que por medio de esas enseñanzas a través de los siglos, el pueblo de Israel fuera aprendiendo, fuera grabando, fuera comprendiendo y reteniendo esa enseñanza a fin de que cuando el Mesías, Dios lo hiciera presente en medio de ellos, cada uno de ellos fuera capaz de poder discernir, poder identificar a ese siervo de Dios, a ese ungido de Dios. La mayor parte de los israelitas fueron aprendiendo por medio de la ley esas cualidades, esas características. Y durante siglos ellos entendían que estaban preparados para recibir el Mesías y poder entender de inmediato, captar de inmediato que aquel que tuviera o mostrara las características que Dios había estado diciendo, esa era la persona que Dios había enviado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aunque Él vivió entre ellos, ellos no pudieron vincular las características que Dios mostró en las Escrituras con ese que estaba cumpliendo la revelación que Dios había dado. Juan 1:11, ustedes conocen, la mayor parte de ustedes conocen ese versículo que dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Años después de que Cristo terminó el plan de la redención, ya había ascendido a los cielos, Pablo, que había sido un fariseo muy bien preparado, un fariseo que descollaba entre los de su generación, fue llamado, fue tocado por Dios. Él le entregó su vida a Jesucristo, a quien antes lo había perseguido. Saulo en ese momento, Saulo de Tarso, se dedicó a, ese era su deseo, exterminar todo lo que tuviera que ver con Jesús, con los cristianos. Y un día, en una de sus empresas, el Señor lo tocó y él conoció a Jesucristo. Más tarde el Señor lo llamó a ser un misionero itinerante. Y estando en la ciudad de Antioquía de Pisidia, predicando la palabra a los judíos que estaban y a los que estaban presentes en esa sinagoga, dice
en Hechos capítulo 13, 27, que él les dijo lo siguiente: pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron las escrituras condenándole. ¿Qué está diciéndole Pablo a esas personas que eran gentiles, que no eran israelitas? Les estaba diciendo que esos gobernantes y ese pueblo que fueron testigos oculares de Cristo haciendo obras maravillosas como nadie las había hecho, viendo su vida y oyendo sus enseñanzas, aun cuando sabían lo que decían las Escrituras, no fueron capaces de identificarlo, de darse cuenta quién era él. De esa manera está diciendo ahora mismo, Pablo está diciendo, actualmente en Jerusalén están ellos. Muchos de ellos están ahí vivos todavía y aún siguen leyendo las Escrituras y no han podido identificar quién es ese Mesías, quién es ese Cristo que estuvo entre ellos. Yo quisiera que nosotros nos fijáramos ahora en un versículo clave que aparece en la Biblia que muy pocas veces leemos, porque aunque ellos no lo identificaron, la mayor parte del pueblo, ni de la élite religiosa, ellos se acercaron en una ocasión. Está registrado eso en Juan 10:24 y quiero que lo oigan bien. Dice, y les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Así que ellos no estaban totalmente rechazando que ese era el Cristo, pero un día el poder de las palabras del Señor, el poder de su vida impecable, el poder de sus obras, los hizo conmover. Y le dijeron al Señor, tú nos perturbas el alma. Ya dinos si tú eres el Cristo. Y lo triste es que un poco más tarde, si usted lee la porción, dice que Cristo le dijo, que se lo había dicho ya, pero ellos no hacían caso. Y dijo que Él y el Padre eran uno. Y cuando Él dijo eso, dice, tomaron piedras para apedrearlo. Puede llegar a ser tan confusas nuestras creencias. Pueden llegar a ser tan ambivalentes nuestras supuestas convicciones, que cuando Dios muestra su verdad real, nosotros no identificamos lo que Él nos quiere decir. Yo quiero que nosotros nos dediquemos a partir de ahora a buscar ciertas, o por lo menos oír las citas, para que nosotros tengamos el valor, mientras lo vamos haciendo, de ir nosotros mirando si en alguna de estos grupos nosotros caemos en nuestra enseñanza, nuestra práctica de lo que creemos, nuestro conocer en Cristo, si nosotros caemos dentro de esas categorías. Había tres cosas que los hacían incapaces de conocer al enviado de Dios. Número uno, estaban expuestos a las Escrituras, pero no lo podían identificar, que ya lo he mencionado 3 veces. Segundo, tú y yo tenemos que preguntarnos qué tanto en realidad ellos conocían las Escrituras, porque una cosa es decir que se conoce y otra es realmente si se conoce. Y lo tercero es si ese conocimiento era verdadero y suficiente. Si el conocimiento que tenían de las Escrituras era verdadero y era suficiente para poder vincular lo que veían con lo que Dios había dicho. Y hagamos un resumen de vamos a hacer un resumen de las declaraciones que hicieron los religiosos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas acerca del Cristo, lo que ellos conocían. Y vamos a ver después las declaraciones del pueblo que había sido enseñado por ellos. Porque aquí está una clave muy importante y más en este tiempo. Lo que nosotros oímos, quienes nos enseñan, tienen el poder de darnos aquello que es cierto, verdadero o que es falso. Si nosotros oímos a quienes nos enseñan y lo que enseñan es falsedad, o una palabra torcida, o una palabra adulterada, como dice la Biblia, o una palabra deformada, o una palabra llena de intereses personales, lo que nosotros vamos a aprender como oyentes
como discípulos de Cristo va a ser torcido también. Y ocurría que en ese tiempo los religiosos, saduceos, fariseos, escribas, que eran los encargados de entregar la palabra de Dios al pueblo, tenían conceptos muy extraños y muy alejados de lo que Cristo vino a enseñar y de lo que Dios había estado enseñando. Si ustedes recuerdan, Cristo dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y luego dijo, tengan cuidado con la levadura de los saduceos. Era enseñanza dañada, Cristo lo dice. Muchas veces nosotros de manera ingenua, creyentes de verdad, tomamos la palabra de Dios y entendemos que los que nos la enseñan nos la están enseñando bien. Pero ocurre que el Señor nos dejó su palabra y más que la palabra o junto a la palabra, colocó el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para que nosotros, mientras oímos la palabra de Dios, vayamos entendiendo lo que el Espíritu dentro nos está enseñando. No tenemos excusa de decir, yo tengo una enseñanza, pero no sé si es verdad, porque Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu para que ese Espíritu, dice la Biblia, nos guíe a toda verdad. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo también se encarga de decirnos lo que estamos atesorando o tenemos nosotros, o las conclusiones a las que hemos llegado, que no son de Dios, y el Espíritu nos las enseña. Si nosotros permanecemos diciendo, sí, pero yo pienso, yo creo, yo entiendo, sin darle lugar al Espíritu Santo, aunque nosotros estemos siendo enseñados bien, nuestra voluntad no rendida no permitirá que Dios nos guíe por medio de su Espíritu a toda verdad. Yo quisiera que esta noche usted y yo nos enfocáramos en que Dios no quiere que usted y yo sepamos algo de Dios o algo de Cristo o algo del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo sepamos todo lo que Dios nos ha dado para aprender de Cristo, para aprender de Dios y aprender del Espíritu Santo. El cristiano no ha sido llamado a ser un discípulo a medias, sino un discípulo convencido, un discípulo que conoce plenamente aquello que su Dios le ha dado. Entonces, mientras Cristo estuvo entre ellos, ellos lo vieron, pero no pudieron identificar. Vamos al primer grupo de comentarios o de creencias que ellos tenían. En Mateo 2, 4 a 7, si usted recuerda, cuando Cristo nace y aparecen los sabios del oriente, fueron donde Herodes. Y los maestros de la ley, los doctores de la ley fueron llamados. Y entonces Herodes, que sí había oído, pero no se acordaba dónde, les preguntó, ¿dónde es que van a ser el rey de los judíos, el Cristo? Y ellos les respondieron, el profeta Miqueas dijo que en Belén de Judá. Y que él va a ser gobernante de Israel y que él va a pastorear al pueblo de Israel. Esa enseñanza el pueblo la había oído una y otra vez y en ese momento se la están dando a Herodes. Eso había sido revelado por Dios mucho tiempo antes, de que el Mesías, vaya juntando las características, iba a ser uno que naciera en ese lugar, que fuera gobernante de Israel y que pastorearía a su pueblo. En Mateo 22, ya Cristo en su ministerio, casi al final, versículo 41, una de las cosas que ellos decían, sabían, es que el Cristo era el Hijo de Dios. Ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba desconocía esto. Ellos todos sabían y le habían enseñado al pueblo que el Cristo que Dios enviaría era el Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios no fue Cristo que la inventó. La palabra de Dios había dicho con anticipación que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vendría. En Mateo 26, 63, los escribas, fariseos y saduceos también sabían que el Cristo, el Hijo de Dios, vuelve y lo repite, es ese Mesías, ese Rey de Israel. Marcos 14, 61 dice, el Cristo, el bendito de Dios. Y en Lucas 23, 35, de sus labios sale también la palabra, el Cristo, el escogido de Dios. Si ustedes ven todo lo que ellos sabían, era suficiente para cuando identificaran a ese que parecía ser el Mesías, ellos supieran que ahí se estaba cumpliendo todo lo que Dios decía. Así que nosotros hacemos un resumen, el Cristo era el Hijo de Dios, descendiente de David,
de David y sería rey de Israel. ¿Sabes tú eso? Guárdalo, ve guardándolo. Porque si tú dices, tú y yo decimos que somos cristianos, tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso. Que el Cristo al quien nosotros le hemos entregado la vida, el Mesías, el Hijo de Dios, es rey, es Señor. Y no solo pastoreará y gobernará a Israel, sino a la tierra entera en el momento en que Él venga a vivir y a reinar aquí. Ahora, vamos a oír lo que las personas, el pueblo había aprendido y cómo el pueblo pensaba. En Juan 1:45, Felipe, que ha sido llamado por el Señor, se encuentra con su amigo, lo va a buscar y le dice, hemos hallado a aquel, escuche bien, de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Este hombre acababa de tener un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo le reveló que ese Jesús de Nazaret, su nombre en la tierra, y de dónde venía, donde creían que venía, donde se había criado el Señor, no donde había nacido, sino donde se había criado, era, él dice, es el mismo del que hablan los profetas, el mismo del que habla la ley. Ese hombre lo pudo identificar de inmediato y terminó siendo uno de los apóstoles del Señor. Natanael, su amigo, al quien él va y le participa, en el versículo 1:49, después de tener un problema porque oyó de Nazaret, lo veremos más tarde, este hombre, cuando Cristo le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, este hombre exclama, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Ese era el conocimiento que el pueblo había tenido durante siglos. Sabían que el Rabí era el Hijo de Dios y era el Rey de Israel. Así que Natanael lo dice. Ahora oigamos lo que la multitud decía, Juan 7:27. Y en Juan 7:27 dice, cuando venga el Cristo, están hablando entre ellos, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Por favor, escuche bien, Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Es un grupo de personas de la multitud que oía a Cristo que está comentando entre ellos. Pero habíamos dicho que los maestros de Israel habían enseñado que venía de Belén. Belén, ciudad que estaba en la tribu de Judá. Pero el pueblo tenía aquí una confusión. Y dice, nadie sabrá de dónde es. Pero en el 7:41, otros que comentan dicen, de Galilea ha de venir el Cristo. Así que ponen en duda que Jesús de Nazaret sea el Cristo, porque según ellos, había nacido en Galilea. Nazaret pertenecía a la región de Galilea. Pero Cristo no nació en Galilea. Cristo se crió en Nazaret. Pero Él nació ¿dónde, hermanos? Seguimos. El versículo 42 del capítulo 7 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que hay otro grupo dentro de la multitud que dice, no, pero dice la ley que es de ese lugar. Si ustedes están oyendo los comentarios no son homogéneos. La multitud tiene conceptos diferentes. Pero en un momento de lucidez que Dios les dio, cuando Cristo entra a Jerusalén montado en el asno, dice Lucas 19, 37 y 38, que la multitud al verlo venir empezó a alabar al Señor y a decir a gran voz, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En ese momento la multitud identifica a Cristo, escúcheme bien, con el Salmo 118, que parte de él anunciaba a ese Mesías y estas eran las palabras que estaban ahí. Es decir, en ese momento el pueblo recuerda al ver a Cristo venir que el Mesías se había dicho de él, que es el Rey que viene en el nombre del Señor. Y se declaraba ese cántico, paz en el cielo y gloria en la tierra. Pero si usted va esa misma semana, casi terminándose, a Juan 12:34, se da cuenta de que la multitud perdió ese conocimiento. Y entonces dice, la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y no se dan cuenta, por haber sido mal enseñados o por haber sido malos estudiantes,
que esa porción sí era cierta, estaba en Isaías, pero es una porción que no podía cumplirse y no se ha cumplido todavía hasta que Cristo regrese. Antes de Cristo regresar, tenía que conquistar nuestros corazones. Tenía primero que exponerse a la muerte. Tenía primero que morir. Tenía primero que resucitar. Tenía primero que ascender. Y entonces luego Él volverá. Y volverá con aquellos que le hemos creído. Usted está esta noche medio perdido. El pueblo, estoy haciendo un recuento, porque es necesario, vuelvo a decir, que hoy usted y yo empecemos a pensar seriamente en lo que significa tener convicciones o creencias sin convicciones. Porque lo que ocurre, lo voy a decir un poquito más tarde, es algo terrible para nuestras vidas. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Así que el pueblo tenía 3 tipos de creencias. Número 1, las creencias verdaderas. Las que sí habían sido enseñadas y captadas venían de la palabra de Dios. Segundo tipo de enseñanzas, creencias incompletas. Sabían un poquito, pero no todo. No tenían la plenitud de la verdad. Y tercer grupo de enseñanzas, creencias falsas. Las creencias falsas siempre nos llevarán a problemas, a situaciones difíciles. Cuando las creencias son escrituralmente verdaderas, cuando las creencias se apegan a lo que dice la palabra, las personas tienen la capacidad de, al escuchar la invitación del Señor, decidir que sí quieren o decidir que no quieren. Pero tienen claridad, saben que están rechazando a Cristo o aceptando a Cristo, pero tienen base para tomar una decisión que sí saben que va a ser buena o mala para sus vidas, pero definitivamente tienen que tomar la decisión. Para muchas personas en el tiempo del Señor conocieron las creencias verdaderas, Cristo las interpretó adecuadamente y decidieron ser discípulos de Cristo. Hace 2 domingos hablamos de que ellos, el Señor al orar decía, Padre, ellos la han oído, la han recibido, han reconocido que yo vine de ti, que he sido enviado por ti. Ellos han guardado tu palabra. Entonces ahí está el proceso de los que realmente reciben enseñanzas verdaderas y las aceptan. Pero cuando las enseñanzas son incompletas, entonces las personas se mueven basándose en sus emociones. Las creencias incompletas mueven el alma, pero no son guiadas por el Espíritu. Quisiera que esto quedara claro. Las personas pueden tomar decisiones y ocurre como la parábola del sembrador, que creyeron, pero eran emocionales y entonces cuando vinieron las pruebas, se fueron. Si usted va a Juan capítulo 6, dice que discípulos que eran del Señor dejaron de ser del Señor cuando el Señor los retó con palabra verdadera. Y dijeron, uy, esa palabra es muy difícil, es muy dura, no la queremos oír, y se devolvieron. Así que las creencias incompletas, el Señor va siempre a traernos todo lo que complete la verdad. Pero si usted y yo reaccionamos y decimos, uy, no, eso es muy duro, esa no es la vida que yo quiero, tarde o temprano nos vamos a devolver. Tercer elemento, creencias falsas. Las creencias falsas, por incredulidad y confusión, impiden que las personas conozcan la verdad. Incredulidad y confusión. La élite religiosa, las multitudes que buscaban emociones, buscaban panes y peces, las multitudes, y las élites religiosas que no querían bajar de su estatus, no quisieron a Cristo, rechazaron al Señor. Entonces, esas actitudes, creencias, vamos a repetirlo, creencias verdaderas, completas, creencias que son incompletas y creencias falsas, van a producir en nosotros, porque lo que tú crees va a marcar tu manera de ser. Lo que creemos establece nuestro comportamiento. Entonces, cuando estas creencias están en esos niveles y no tomamos la decisión realmente por quién es el Señor, va a venir a nosotros confusiones. En la multitud, para unos Cristo era y para otros Cristo no era. Para unos era un engañador
y para otros era un loco, y para otros era un endemoniado, y para otros era el Cristo. Esta clase de confusión es la que nosotros vivimos hoy. De paso hago el comentario. Pero va a venir también prejuicio. Cuando nuestras creencias no son reales, viene prejuicio en nuestras vidas. Tenemos conceptos previos. Y cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas y conmueve nuestro estilo de pensamiento, nosotros rehuimos, nos defendemos, nos escondemos. Y no queremos que esa palabra realmente venga a ser el cambio que Dios quiere. Así que las personas muchas veces, cuando escuchan lo que el Señor dice, se confunde. Pongo rápidamente el ejemplo de Natanael, que dije hace un rato lo iba a tomar. Porque Natanael, cuando escuchó que Cristo era de Nazaret, dijo, y de ese lugar puede salir algo bueno. Mucha gente escucha la palabra de Dios y dice, pero es que la Biblia, de ahí no puede salir nada bueno. Eso es una cosa que le escribieron los hombres. Y están completamente convencidos de que los hombres lo escribieron. Claro, Dios usó hombres, personas para escribirlo. Pero fue el Espíritu Santo que sopló sobre ellos para que pudieran escribir. La palabra de Dios no es una invención, la gente no se puso a hacer un mantra para que llegara una inspiración. No, fue Dios que dijo, escribe. Y ellos escribieron. Ellos fueron instrumentos, portavoces de Dios. Cuando usted y yo tenemos un prejuicio, decimos, eso que está ahí. A mí me gusta leer la Biblia, muchas personas me han dicho, pero yo la leo con pinza. Yo saco y yo dejo. Y basándose en sus propios criterios, entonces se establecen qué van a recibir y qué no van a recibir. Y entonces se puede recibir que Cristo es Salvador, pero no se recibe que Cristo es Señor. Escúcheme bien, por favor. Cristo es mi Salvador. Yo recibí la vida eterna, pero sigo viviendo como yo quiero. Cristo es Salvador y Señor. Él debe ser el Rey. Y el Señor no discute eso. Nos llama, nos lo dice, y si queremos, le vamos a permitir que Él reine. Pero si no le permitimos, Él no va a discutir por eso. Somos nosotros que necesitamos al Señor. El Señor no nos necesita a nosotros. ¿Está claro eso? Por lo tanto, cuando la persona tiene prejuicios contra la palabra y lo que enseña la palabra, va a tener reacciones opuestas. Contradicción teológica. Y esto está de moda. La contradicción teológica la tenían los saduceos, los fariseos y los escribas. Si usted va a Juan capítulo 9, versículo 28, le dicen al hombre que había sido ciego, a quien ellos están haciendo un interrogatorio. Y el hombre le dice, ¿ustedes quieren hacerse discípulo de él? El hombre estaba cansado ya de tanto, el día entero lo habían estado preguntando lo mismo. Dice, ¿ustedes se quieren hacer discípulos de él? Y ellos le dijeron de manera prepotente, nosotros somos discípulos de Moisés. Pero entonces, Cristo les dice, Juan capítulo 5, pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y eso es lo que se llama una disonancia cognitiva. Usted dice una cosa, pero usted cree otra. Y usted vive en una dualidad que lo que trae a su vida es confusión, caos. Y usted no puede rendirse a Dios completamente, porque usted dice que cree en la Biblia, pero no vive como dice la Biblia. Se apagó. Yo no puedo decir que soy cristiana y que Cristo es Rey de mi vida si no le hago caso a lo que Él dice. ¿Usted entiende por dónde va la cosa? Entonces ellos tenían ese serio problema. Y ahora, viendo todo esto, levanto la pregunta. ¿Por qué es necesario conocer al Cristo de Dios, al bendito de Dios, al Hijo de Dios? Leemos Juan 17:3. Porque hay una bendición eterna. El resultado de conocer a Cristo realmente trae una bendición eterna. Cristo dijo, orándole al Padre, y esta es la vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es, escuche bien, no una filosofía, no una ideología. La vida eterna es una realidad
Una realidad que se produce cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo y le decimos a Cristo, yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y en ese momento Dios otorga lo que es la vida eterna. La vida eterna tú no la puedes definir, la vida eterna tú la sientes, así como tú vives la vida. Y cuando alguien te dice, ¿cómo te va? Muy bien, feliz, encantado de la vida. Pero esa persona se puede quedar muy confusa porque ¿qué quiere decir encantado de la vida? Tú puedes dar esa definición porque lo estás sintiendo. La vida es una experiencia, la vida no es una teoría. Recibir la vida eterna es una experiencia. Y una experiencia consecuencia de una acción, de una elección, de haber identificado quién es el Señor. Entonces dijo Cristo, esta es la vida eterna. Vayamos al pasaje que leímos de entrada, 1 Juan 5:11. Hace 2 años el Señor nos dijo, este es el mensaje para el mundo en el día de hoy. Escúchelo bien. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Escuche bien. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en cualquier cosa. Y eso es lo que molesta en este tiempo. Que Dios establece que no hay otra vida eterna fuera de Cristo. Y que Dios establece que este es un absoluto. Que no hay otras verdades. Y Dios está diciendo que esto no es relativo. Dios está diciendo que el que quiere vida eterna tiene que encontrarla en Cristo. Leo de nuevo que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted quiere vida eterna, tiene que recibir a Cristo. Tiene que permitir que Él viva en su vida. Escuche por favor todo el que está aquí, con mucho amor le digo. Este es un asunto crucial. Hace 2 años el Señor nos lo dijo en un retiro. Este es el testimonio que hay que darle al mundo ahora. Que la vida está en Cristo. La vida eterna está en Cristo, en su Hijo, en el Mesías. Fue lo que perdió el pueblo de Israel. Fue lo que no pudo entender el pueblo de Israel. Fue lo que no identificó el pueblo de Israel. Que en ese Jesús de Nazaret estaba la vida. Y la vida está en Él. Si usted tiene eso, usted sale fuera del peligro. Si usted recibe a Cristo, usted no está en peligro. No está bajo condenación. Pero si usted no recibe a Cristo y no lo identifica y no vive para Él, entonces dice, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que aquí ninguno de nosotros se puede partir y decir yo tengo un poco de Cristo. Cristo no se puede tomar a sorbos. El cordero había que comérselo entero. A Cristo hay que comérselo entero. Y cuando digo comérselo entero es acepte su enseñanza, acepte quién es Él, acepte todo lo que Él da. No puede ser seccionado. Él es la vida. Y viviendo dentro de nosotros es que usted y yo empezamos a ser transformados, cambiados, regenerados. La manera antigua de vivir, Cristo tiene el poder de desarraigarla. Él tiene el poder de quitar esquemas. Él tiene el poder de quitarnos los traumas. Él tiene el poder de hacernos nuevo, pero hay que tomarlo entero. Ahora, si yo le digo a Dios, no, yo no quiero eso, Dios no pelea conmigo, Dios se entristece. Y sigue tocando la puerta. Pero está bajo condenación el que dice, no lo quiero. Hermanos, y esto es lo que nos debe mover a nosotros decirle al mundo, empiece por su familia. Empiece por su familia a decir, es necesario que entiendas que la vida eterna está en Cristo. Amén. Si a usted le ama, si usted ama, dígalo. No sea escaso. ¿Usted sabe por qué? Porque el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Identificar y conocer al verdadero Cristo es vida. No identificarlo, o identificarlo y no quererlo, es muerte. Y entonces cuando Cristo dijo eso,
también dice la palabra que como el enemigo sabía que si tú tienes a Cristo y lo identificas, tiene la vida, el enemigo empezó a lanzar en contra de la iglesia creencias para confundir al pueblo de Dios. Entonces yo quiero que ahora usted, por favor, le voy a mencionar la porción, léalas esta noche en su casa. Pero en el siglo I, ahí fresquito todo, empezando todo la iglesia, dice la palabra de Dios, que en Hechos 15:1 un grupo de personas empezó a decir, la salvación no es solo por la muerte de Cristo. Usted tiene que aceptar eso sí, pero usted tiene que aceptar además cumplir la ley. No es solo gracia, es gracia más ley. Y eso que parecía tan interesante era un serio problema, era una apostasía. Porque Cristo murió y resucitó para darnos vida y no necesita nada más. Cuando tú y yo venimos a Cristo, entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da el deseo de ser personas que amemos, que obedezcamos a Dios, que no adulteremos, que no demos un mal testimonio, no levantemos una calumnia. Cumplamos la ley como un resultado de vivir Cristo en nuestras vidas, no para ganarnos la salvación. ¿Se entendió? El sacrificio de Cristo es perfecto, es completo, no necesita nada más. Pero vino el dardo a la iglesia y mucha gente empezó a confundirse. Más tarde, en 1 Corintios 15:12, otro grupo se levantó diciendo, no hay resurrección. Cristo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? De la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que al decir no hay resurrección, estaban diciendo Cristo es un mentiroso. Así que hubo que escribirle a los hermanos para que ellos entendieran que si no había resurrección, Cristo no había resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tu fe y tu creencia es vana. Así que hubo que corregir eso también. Y entonces en Colosas llega a Pablo otro comentario, que la iglesia que estaba en Colosas, los hermanos, algunos estaban diciendo que Cristo es hombre pero no Dios. Así que empieza otra confusión en esa iglesia. Y déjeme decirle que eso que decían los colosenses está de moda ahora, aún dentro de las iglesias. Cristo es hombre pero Él no es Dios. Entonces Pablo tuvo que escribir. Hay personas que no pueden decir, hay personas que dicen que son cristianas que no le oran a Cristo, que no dicen amén a lo que Cristo dice. ¿Usted cómo se llama cristiano si usted no cree en Cristo? ¿Cómo usted puede llamarse cristiano si usted no cree en Cristo? La palabra cristiano viene de la palabra Cristo. Antioquía, la ciudad de Antioquía, no Pisidia, donde dije ahorita, sino Antioquía, ahí le llamaron por primera vez cristianos a los cristianos, porque hablaban tanto de Cristo que les llamaban los cristoi. Escuchen, yo quiero saber si sus vecinos, sus amigos, su familia lo identifican por eso. A lo mejor nunca lo han oído hablar de Cristo. Esas son las contradicciones que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Porque nuestras creencias no son creencias completas. Porque no vemos a Cristo como aquel que vino de parte de Dios a traernos salvación y vida eterna. No le agradecemos. Hermanos, cuando usted y yo agradecemos a Cristo, brota del alma. El Espíritu nos hace no solo sentir la alegría de decirle gracias, es que lo que pasa adentro es que usted no puede contenerse. Y usted se convierte en un adorador, el Espíritu Santo lo convierte en un adorador. Porque usted no puede dejar de cantar, de decir, de hablar. Y no es solo, mira, yo te digo a ti que yo soy cristiano porque Cristo no. Es que sale algo de dentro que endulza el rostro. Y la gente quiere estar contigo. Pero ¿cuántos cristianos de nosotros vivimos con una cara que da miedo? Y la gente no va a querer el Cristo que tú tienes porque tu rostro no refleja el amor de Cristo. Y entonces Pablo les escribió a los hermanos. Había tantos problemas con este que decía y el otro lo que no creía a Cristo,
que le dice lo siguiente, 2 Corintios 11:4. Para mí este versículo es clave en mi vida. Y él dijo, si alguien va a ustedes y le predica a otro Jesús, y ustedes reciben otro espíritu, que no fue el que recibieron. Cuando tú viniste a Cristo, ¿cuál es el espíritu que tú recibiste? Pero ustedes ven qué poderoso esto. Le voy a hacer la pregunta otra vez. Cuando usted le dijo a Cristo, sí, yo te reconozco, mi Señor, yo quiero que seas mi Salvador, yo quiero que tú vengas a mi vida, perdona mis pecados, ¿qué espíritu usted recibió? ¿Está mejorando? Si usted no tiene esta certeza, usted tiene que volver a los pies del Señor a decirle, Señor, yo quiero que tú llenes mi vida de tu Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo que vive en el creyente es el mismo, escuche bien, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y entonces eso quiere decir que nuestras vidas deben estar vibrantes. Si yo creo que el Espíritu Santo está en mi vida porque recibí a Jesús, mi vida tiene que ser otra. Mi vida no puede ser la vida que estoy viviendo. Tiene que ser una vida que refleje el poder de Dios, el gozo del Espíritu, la paz del Espíritu, la santidad del Espíritu. No puede ser que tú y yo oremos creyendo en ese Jesús y teniendo ese Espíritu Santo como oramos a veces. Padre, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú comprendes mis dudas porque tú conoces el corazón. Y vivimos repitiendo eso en vez de decir, yo sé que el Espíritu que vive en mi vida, yo sé que el Espíritu que has puesto en mí rompe ataduras, quita patrones, hace gente nueva. Yo quiero eso para mí. Resucítame ahora. Viviríamos de otra manera, pero nuestras creencias son incompletas. Y el gozo de Dios no es nuestra fortaleza. Y no vivimos la vida plena en el Espíritu. Se ha agotado la fuente de salvación. Y por supuesto, cuando eso pasa, usted y yo inmediatamente volvemos al mundo. Volvemos a buscar de las fuentes. Volvemos a las sendas antiguas de las cuales el Señor nos sacó. ¿Sabe por qué tanto pueblo de Dios vive hoy insatisfecho? Y vive la quejabanza. Usted y yo fuimos llamados a alabar a Dios. Pero vivimos quejándonos. Y el Señor quiere que tú y yo cambiemos eso, revisando quién es Cristo en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, 2 Corintios 4, si va alguien y les habla de otro Jesús, y va alguien y les predica de otro Espíritu Santo que ustedes no recibieron, y va a otra persona y le habla de un evangelio distinto. Así que hay 3 peligros. 3 peligros tiene el cristiano. Oír de otro Jesús. Recibir otro espíritu que no es el Espíritu Santo. O dejar salir el espíritu de nuestras vidas por la clase de vida que tenemos. O aceptar un evangelio distinto. Es la tríada perfecta para echar la tríada imperfecta para echar la vida cristiana en el bote de la basura. Y usted dirá, no, yo creo en Cristo. Cristo es Cristo. Pero si usted tiene un poquito de duda de que Cristo es Dios completo, hombre completo, usted recibió otro Jesús. Si usted cree que Cristo es el que le permite tener una conciencia crística, usted recibió otro Jesús. Si usted no tiene a Cristo como Rey y Señor de su vida, el único Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida, usted recibió otro Cristo. Hermanos, a lo que Cristo vino, no es a que usted y yo le quitemos la enseñanza a Cristo y la reformemos, es que la tomemos completa. Y ese Cristo que habló y habló del Padre y habló de nuestra condición, es el que en este tiempo está siendo denigrado. Y su iglesia, tristemente, está aceptando eso y predicando eso. El Señor nos está llamando a revisar en qué Cristo tú crees, qué espíritu recibiste y qué evangelio has recibido. Y el evangelio que hemos recibido
es la palabra de Dios. La palabra que nos llama de las tinieblas a su luz y que nos dice, vieja naturaleza tiene que morir en ti. Y tus metas tienes que traerlas a mí para que yo las queme. Y tus deseos y pasiones tienes que entregarlos a mí para que yo te cambie y te restaure. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio no se toma pedacitos. Déjeme hacerle una historia. Alguien llegó a mí un día en una situación muy difícil. Esa persona, un hermano tuvo el amor y la compasión, viendo su condición, de pedirme que la viera. Y esto es lo que quiero señalar. Esa persona había recibido a Cristo, amaba al Señor en su pequeña vida espiritual, pero había ido a una reunión. En esa reunión le prometieron que el Espíritu Santo iba a venir a su vida. Y esa persona se puso en la línea de los que estaban recibiendo. Y cuando esa muchacha llegó y los que estaban orando, oraron por ella, esa muchacha recibió algo. Y a partir de ese momento, esa muchacha empezó a tener todo lo contrario de lo que debe tener un cristiano que recibe el Espíritu Santo. En esa reunión llamada cristiana, habían engañadores, personas que no tenían el Espíritu Santo, pero que se habían aprendido cómo el Espíritu Santo se mueve muchas veces. Y cuando imponían las manos, lo que entraba a la persona era espíritu inmundo. Ustedes no se imaginan lo que esa muchacha sufrió. Y cuánto hubo que orar para que Dios en su misericordia la liberara. Es a eso que se está refiriendo Pablo. Si tú no tienes creencias verdaderas, firmes, tú no vas a tener un Espíritu Santo que te alerta y te diga, eso no es de Dios. Y esta semana he leído y he oído algo que ha llenado de tristeza mi corazón. El Señor quiere alertarnos porque hay peligros, hermanos, son peligros reales. Y una persona que se llama a sí mismo profeta de Dios, las cosas que está diciendo están todas en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos miles le siguen? No sé cuántos, miles le siguen. Pero esta persona está diciendo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Sí puede venir alguien con otro Jesús, sí puede venir alguien con otro espíritu, sí puede venir otra persona con otro evangelio. Ahora, ¿cómo tú y yo sabemos cuál es el Jesús de Dios? ¿Cuál es el Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuál es el evangelio de Dios? ¿Cómo lo sabemos? La palabra. Este es el tiempo de afirmarse. Este es el tiempo de decir, Señor, todo lo que oigo, cuélalo. Que yo sea guardado o guardada en ti. Que tú no permitas que me infecte, que mi alma y mi espíritu se infecten, que mi mente divague. Que tú me permitas vivir la pureza de tu palabra. Hermanos, todos oímos mensajes, las emisoras están llenas de mensajes. Yo les quiero dar un consejo en el Señor esta noche. Sabiendo que la infiltración que hay detrás de muchas cosas que no tenemos la capacidad de entender que existen, que son reales. Yo quiero que usted cuando oiga un programa, cuando usted vea, lea, visite una congregación, incluyendo esta, usted le pida a Dios, Señor, dame discernimiento espiritual, para que todo lo que no sea el Jesús real, el Mesías que vino de ti, todo lo que sea espiritualmente dañino, y parezca que viene del Espíritu Santo. Y todo lo que sea un evangelio distinto, mezclado, dañado, tú no permitas que eso intoxique mi corazón. Hermanos, hoy las cosas se mueven de una forma peligrosa. Y si tú y yo no estamos firmes en Cristo, seremos como aquellos que vieron al Señor y no lo identificaron. Seremos como aquellos que vieron el Espíritu Santo actuar a través de las obras de Jesús, el ungido de Dios, y no lo identificaremos. Escucharemos la palabra y no tendremos conciencia de que esa palabra Dios la ha dejado en su misericordia para enriquecernos, para ser librados. Yo he pasado 2 o 3 semanas pidiéndole al Señor, dándole gracias al Señor primero. Muchas veces. El Señor me recluyó esta semana en un retiro que yo ni siquiera sabía que iba a tenerlo. Me recluyó
para decirme, prepárate porque el pueblo no entiende. Que el peligro acecha, que el enemigo está a las puertas queriendo introducir todo lo malsano para confundir a mi pueblo. Esta noche yo te digo en el nombre del Señor, si tú y yo no nos esforzamos en aferrarnos a la verdad que es Cristo, verdad que nos hace libres, si tú y yo nos aferramos al Espíritu de Dios para que nos guarde, cuele, saque todo lo que oímos que no es conforme a Dios, y si tú y yo no nos aferramos a la totalidad del mensaje de la palabra, estamos en peligro. El Señor nos guarde y nos libre. El Señor nos haga entender que ahora, para este tiempo Él dijo, y con este versículo termino, Mateo 24, versículos 4 y 5, Cristo le dice a sus apóstoles, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y si Cristo se hubiera quedado ahí, pero Él no se quedó ahí. Él dijo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es nuestro peligro ahora? Otro Jesús. ¿Cuál es el peligro tuyo y mío en este momento? Otro evangelio. ¿Cuál es el peligro tuyo y mío como iglesia en este tiempo, como hijos de Dios? Otra palabra que no es la palabra de Dios. Y para eso es necesario, hermanos, dejar de dormir espiritualmente hablando. Dejar de estar buscando los intereses que no son del reino. Dejar de estar entreteniéndonos en lo que no aprovecha y enfocarnos solo en el Señor. Se trata de vida y de muerte. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Vamos a orar. Señor, nos estás reiterando continuamente que vivimos días peligrosos. Y lo precioso de esto es que ya lo has dicho, y lo precioso de esto es que has dicho, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo precioso de esto, Señor, es que tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor, la vida real, verdadera. Tú eres el que traes propósito. Tú eres el que nos enseñas la verdad. Tú eres el que nos dice que nos quieres llevar a la plenitud de la verdad. Lo triste, Señor, lo triste es que oigamos y no entendamos. Que oigamos y no hagamos caso. Que oigamos y dejemos caer tus palabras. Lo triste, Señor, es no decidirnos por ti. Lo triste, Señor, es venir a la iglesia o cualquier otro lugar donde se proclama tu palabra y no hacer caso. No permitir que tú transformes. Señor, solo tú conoces cuántos de nosotros tenemos creencias verdaderas y suficientes. Suficientes para mantenernos firmes en ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos creencias deficientes, incompletas, que traen confusión? ¿Y cuántos tenemos creencias falsas? Señor, ten misericordia esta noche. Háblanos de ti. Convéncenos que tú eres amor. Convéncenos que tú descendiste del cielo para que nosotros tengamos vida eterna si te recibimos. Convéncenos que se trata de amor. Pero ese amor, Señor santo y justo, está pidiéndonos a nosotros definición. Cuánta tristeza me ocasiona, Señor, pensar que nosotros dudemos de que tú quieres lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, te he dicho, pero qué es lo que nos pasa? Que no comprendemos que tú eres bueno, benigno, que no quieres que nadie se pierda, que no tienes planes de mal, sino de bien, para darnos futuro y esperanza. ¿Qué es lo que nos pasa, Señor, que no entendemos? Que porque eres Dios, tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Qué es lo que nos pasa, Señor? Que queremos que tú te ajustes a nuestros planes y nos resistimos a tomar la forma de los tuyos. Señor, esta noche quita toda confusión. Esta noche que ninguno de nosotros se devuelva.
Que esta noche ninguno de nosotros quiera tener otro evangelio, otro Jesús, otro Espíritu Santo. Y oro en contra de toda contaminación que haya tocado nuestras vidas, a través del periódico, de las noticias, de la televisión, de las películas, de la música, de la ropa. Señor, desintoxica nuestras vidas en esta hora. Enséñanos, Señor, que detrás de lo que no se ve, detrás de lo que se ve está lo que no se ve. Las fuerzas espirituales de maldad están peleando por nuestras mentes, corazones y cuerpos. Señor Jesús, si esta noche alguno de nosotros nos hemos contaminado, aún creyendo que estamos haciéndote caso a ti, saca de nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, saca de nuestro cuerpo todo asentamiento espiritual dañado, todo espíritu de rechazo a tu palabra, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de burla, todo espíritu de contienda, todo espíritu de hipocresía, de mentira, de engaño, de falsedad. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú saques de nuestras vidas todo lo que no viene de ti. Son tus palabras, Señor. Tú dijiste: toda planta que el Padre Celestial no ha sembrado tiene que ser desarraigada. Señor, limpia nuestros ojos en esta hora. Señor, limpia nuestros ojos. Nuestros ojos ven tanta basura. Límpialos, Señor. A través de nuestros ojos llega tanta contaminación a nuestras almas y espíritus. Limpia nuestros oídos. Limpia nuestros oídos. Señor, y ayúdanos a renunciar a ese entretenimiento que es pecaminoso. Ayúdanos a renunciar. Ayúdanos a ser fieles. Durante la alabanza, Señor, nos llamaste a dejar la inmundicia. Tú estás buscando una iglesia que te crea. Esta noche, Señor, esta noche, en el nombre tuyo, precioso nombre, enséñanos lo que tenemos que entregarte. Y enséñanos a conocerte plenamente. Jesús, Jesús, como te llamó aquel ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tu gloria, Señor, y para tu honra. Y al cambiarnos, cambiarás nuestras familias, cambiarás los matrimonios, cambiarás los patrones que ven los hijos en la casa. Al cambiarnos a nosotros, cambiarás el vecindario. Lo hemos visto, Señor, lo estamos viendo, y sabemos que tú harás más cosas si te lo permitimos. Enséñanos a vivir en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la gracia, y en amor darnos, y en amor rendirnos. En el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, todo lo que se está maquinando en contra de tu pueblo, no permitas que nosotros lo recibamos. Oh Dios mío, ten misericordia. Líbranos del falso Jesús, el falso Cristo, el falso Evangelio, el falso Espíritu Santo. Líbranos, líbranos. Cancela de nosotros el emocionalismo. Arráncalo, Señor, y haznos hombres y mujeres maduros en ti, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.